Hay silencios que no hacen ruido, pero hacen daño. El mensaje que fue visto y nunca respondido. La llamada que no volvió. Esa distancia repentina que aparece sin explicación y deja un vacío difícil de nombrar, Anne, porque cuando alguien se aleja sin decir nada, la mente empieza a hablar sola, y casi siempre lo que dice no es amable. Anne, hace poco, en el consultorio, una mujer se sentó frente a mí y tardó varios segundos en poder hablar. Cuando lo hizo, dijo algo muy simple. Anne, prefiero que me diga que no me quiere, pero que no me ignore. Y ahí estaba todo dicho, porque el rechazo duele. Sí, pero el silencio confunde, desordena, activa heridas antiguas. Cuando alguien se distancia sin palabras, no solo sentimos tristeza, aparece ansiedad, dudas, un vacío en el pecho. A preguntarnos qué hicimos mal, qué dijimos de más, qué nos faltó. El silencio se vuelve un espejo cruel, donde proyectamos nuestros miedos más profundos. No ser suficientes. No ser fácilmente reemplazables. Desde la psicología sabemos algo importante. El silencio activa el sistema de apego. El cuerpo lo vive como una señal de posible abandono. El corazón se acelera. La mente busca explicaciones. La emoción pide contacto. No es debilidad. Es memoria emocional. Y entonces aparece una urgencia interna. Hacer algo, escribir, otra vez, explicar mejor, insistir en como si las palabras pudieran llenar el vacío que el otro dejó, como si acercarnos más pudiera evitar que se vaya. Pero ahí empieza una trampa silenciosa, porque muchas veces creemos que insistir es amar, cuando en realidad es miedo. Y antes de preguntarnos qué hacer para que vuelva, hay algo que necesitamos mirar con honestidad. Una creencia muy instalada que suele guiarnos sin que nos demos cuenta. Existe una idea muy arraigada en el mundo emocional. Ansí, insisto, lo suficiente. Miva, tal vez no la decimos en voz alta, pero vive en el fondo de muchas relaciones en sí. Disfraza de paciencia, de comprensión, de amor incondicional, pero en el fondo no es amor lo que la sostiene. Es miedo. Hace un tiempo, una mujer me dijo en sesión, yo no lo persigo, solo no quiero perderlo. Y ahí aparece la confusión, porque cuando amar se convierte en correr detrás de alguien que se aleja, ya no estamos hablando de vínculo, estamos hablando de angustia. A la persecución no nace del deseo de compartir, sino del terror a que el otro se vaya. Si el otro se aleja, yo me acerco más. Si calla, yo hablo. Si duda, yo explico. Como si el amor se midiera por cuanto estamos dispuestas a tolerar. Pero hay una diferencia profunda entre presencia y persecución. La presencia es elección mutua. La persecución es intentar convencer al otro de que se quede en. Y esa ilusión es peligrosa en creer que si demostramos más, si somos más comprensivas, si nos adaptamos mejor, el otro finalmente va a valorarnos. El amor no funciona así. Nadie ama porque el otro insistió lo suficiente. Cuando perseguimos, dejamos de escucharnos. Empezamos a vivir en función de la reacción del otro. Y sin darnos cuenta, nos vamos alejando de nuestro propio centro. Ahí es donde amar deja de sentirse como hogar y empieza a sentirse como espera. Y detrás de esa espera, casi siempre, hay algo más profundo operando en silencio. El apego ansioso no aparece de la nada. No es una forma exagerada de amar, es una respuesta aprendida. Se forma cuando el amor fue impredecible, cuando a veces estaba a veces no. Cuando el cuidado llegó mezclado con ausencia, con miedo, con incertidumbre. En el consultorio, una mujer me dijo una vez: cuando no me responde, siento que me desarmo. Y esa frase no habla de debilidad, habla de una herida. Porque el apego ansioso no es amar demasiado al otro, es haber tenido que adaptarse demasiado para no ser abandonada.
Cuando alguien con este tipo de apego percibe distancia, el cuerpo entra en alerta. No es una idea, es una reacción. El sistema nervioso interpreta la ausencia como peligro. Aparecen pensamientos repetitivos, necesidad de contacto, miedo intenso a perder. No se busca amor, se busca alivio. Ahí el vínculo deja de ser un espacio de encuentro y se transforma en un lugar de vigilancia emocional. Miramos el teléfono, interpretamos silencios, imaginamos escenarios. El otro se convierte en regulador de nuestro estado interno. Muchas veces, este patrón nace en infancias donde el afecto fue inconsistente, donde hubo que estar atentas, disponibles, adaptadas. Por eso, cuando alguien se distancia hoy, no solo duele el presente, duele todo lo que se parece al pasado. El cuerpo recuerda antes que la mente entienda, y entonces reaccionamos desde ahí. Pero este tipo de vínculo tiene una dinámica particular que lo vuelve muy difícil de soltar. Una dinámica que confunde intensidad con amor y ausencia con deseo. Hay vínculos que no se sostienen por la presencia, sino por la incertidumbre. Hay personas que se acercan, se van, vuelven, prometen y otra vez desaparecen y aunque desde afuera parezca ilógico seguir ahí, por dentro algo queda atrapado. Eso se llama refuerzo intermitente. Cuando el afecto aparece de forma impredecible, el cerebro no sabe cuándo llegará la recompensa emocional y por eso espera. Se adapta a cada mensaje después del silencio. Cada gesto mínimo de cercanía activa alivio en esperanza, y ese alivio se confunde con amor. Pero no es amor, es descarga emocional. A nuestro sistema emocional se sincroniza con el del otro. Cuando el otro se acerca, sentimos calma. Cuando se aleja, ansiedad sin darnos cuenta. Le entregamos al otro el control de cómo nos sentimos. Así, la distancia empieza a generar más deseo que la presencia. El cuerpo aprende que el amor viene después del dolor. Primero aguantar, después recibir migajas, y ese ciclo desgasta profundamente. El amor consciente no funciona así, no desaparece para generar deseo, no juega con el vacío del otro. En el amor consciente es coherente, o se queda o se va, pero no confunden. Y cuando alguien te ama desde la intermitencia, no está eligiendo el vínculo, está regulando su propio miedo. Muchas veces, ahí aparece otra trampa en creer que la distancia del otro habla de tu valor. Y es en ese punto donde empezamos a cargar culpas que no nos pertenecen. Ahí entramos en un territorio delicado. Entender que muchas veces la huida del otro no tiene que ver con vos, sino con lo que el otro no puede sostener dentro de sí. Cuando alguien se aleja sin explicar, casi siempre creemos que el problema somos nosotros, que no fuimos suficientes, que dijimos algo mal, que si hubiéramos sido más tranquilas, más comprensivas, más paciente, la historia sería distinta. Pero muchas veces, esa distancia no tiene que ver con vos, tiene que ver con lo que el otro no puede mirar dentro de sí. Heis an tiempo. En el consultorio, una mujer me dijo con los ojos llenos de culpa, yo siento que lo ahogué. Por eso, se fue. Y no han. Hay personas que no se van porque el otro ama mucho. Se van porque no saben qué hacer cuando alguien se acerca de verdad. Hay quienes confunden intimidad con pérdida de libertad, cercanía con peligro, vínculo con exigencia. Cuando sienten que alguien empieza a importarles, se desconectan. No porque no sientan, sino porque sienten demasiado y no saben sostenerlo. La evitación emocional funciona así ante el contacto profundo. Aparece el silencio. Ante la posibilidad de vínculo real, aparece la huida. No es frialdad, es miedo a depender, a mostrarse, a no estar a la altura. Y sin embargo, desde afuera, eso se vive como rechazo, como abandono, como desinterés. Ahí es donde ocurre algo muy doloroso.
Empezás a cargar con una culpa que no te pertenece en la mente. Hace proyección. Si se aleja, es porque yo soy demasiado. Si no respond, es porque no valgo. Pero la verdad es más compleja y más liberadora. Hay personas que no pueden quedarse, incluso cuando quieren, porque quedarse implica presencia, responsabilidad emocional en coherencia, y cuando alguien no puede con eso, se va. No para castigarte, sino para no enfrentarse a sí mismo. Entender esto no quita el dolor, pero sí te devuelve algo muy importante en claridad, porque cuando dejas de personalizar la huida del otro, empezás a ver algo esencial, que perseguir a quien se evita no crea vínculo, solo profundiza tu propio desgaste, y desde ahí aparece una pregunta inevitable. Si no es tu responsabilidad sostener lo que el otro no puede, ¿por qué seguir explicándote, rogando, intentando convencer? Ahí entramos en el punto donde muchas mujeres, sin darse cuenta, empiezan a perder su poder emocional. Cuando alguien se aleja, muchas mujeres hacen lo único que saben hacer para no perder: rogar, explicar, perseguir, no porque quieran humillarse, sino porque están intentando sostener algo que sienten que se les escapa. En el consultorio, esta escena se repite una y otra vez. Una mujer se sienta frente a mí y dice: le escribí para explicarle todo, para que entienda cómo me siento, para que vea que no soy complicada. Y mientras habla, su voz tiembla, porque en el fondo no está explicando, está pidiendo que no se vaya a rogar. No es hablar, es suplicar permanencia. Explicar de más no es comunicar, es justificarse para ser querida. Y perseguir no es amor, es miedo disfrazado de entrega. Cada vez que rogas, algo adentro tuyo se encoge. Cada vez que explicas de más, te corres un poco de tu centro. Cada vez que perseguís, el mensaje que se envía, aunque no lo digas, es sin voz. Yo no puedo. Eso rompe la dignidad emocional. No porque esté mal sentir, sino porque te colocas en un lugar de carencia, y la carencia no atrae vínculo, atrae poder desequilibrado. Aun cuando una persona siente que el otro va a estar, haga lo que haga, elegir, no porque sea mala, sino porque la dinámica ya no es pareja. Ahí aparece el contraste, que muchas veces cuesta aceptar. Desde la carencia, pedimos desde la plenitud. Elegimos desde la carencia, explicamos quién somos para que no nos dejen. Desde la plenitud, somos quienes somos, y vemos quién se queda. Rogar puede traer una respuesta momentánea, un después vemos, pero casi nunca trae paz, porque la calma que nace de rogar es frágil. Dura lo que dura la respuesta del otro, y en algún punto surge una pregunta que cambia todo. Sí, tenés que suplicar para que alguien se quede. ¿Eso es amor o es miedo a quedarte sola? Esa pregunta duele, pero también abre una puerta, a dejar de reaccionar desde la herida y empezar a preguntarte, con honestidad y cuidado, ¿qué hacer cuando el otro se aleja, sin perderte vos en el intento? Cuando alguien se aleja, la primera reacción suele ser moverse. Hacer algo, responder rápido, para no perder el vínculo. Pero lo primero que sana es la pausa, no una pausa fría, no una pausa para castigar, sino una pausa consciente. Detenerte antes de escribir, respirar antes de explicar, escucharte antes de reaccionar. En el consultorio, muchas mujeres llegan agotadas y dicen: yo hice todo bien, y aún así se fue. Y cuando revisamos juntas lo que llamaban hacer todo bien, aparece siempre lo mismo: haber hecho todo por el otro, y casi nada por ellas. Pausar no es desaparecer, es dejar de correr detrás. Es volver a tu eje cuando el otro se desordena, porque cuando reaccionas desde la herida,
entregas tu poder emocional. Cuando reaccionas desde la conciencia, Taylor devolves. Hay una diferencia muy importante que suele confundirse. Al poner un límite, no es castigar. Castigar busca generar culpa en el otro. El límite busca protegerte a vos. El castigo dice a me voy para que sufras. El límite dice me cuido. Porque así no puedo estar en cuando alguien se aleja. Vos no necesitas hacer nada para que vuelva. Necesitas hacer algo para no perderte. Al volver a vos, implica observar que se activa adentro la ansiedad, la urgencia, y no actuar desde ahí, porque muchas veces, cuando el otro se va, lo que más duele no es su ausencia, sino la forma en que nos abandonamos a nosotras mismas, intentando sostenerlo. Al elegirte en ese momento, no es egoísmo, es responsabilidad emocional. No se trata de endurecerte. Se trata de escucharte, de preguntarte, ¿esto que estoy haciendo me calma o me angustia más? ¿Me acerca a mí o me aleja? Cuando empezás a responderte esas preguntas, algo cambia por dentro. La energía deja de ir hacia afuera y empieza a volver, y desde ese lugar aparece algo que suele ser malinterpretado, pero que es profundamente sanador cuando nace desde la conciencia. El silencio del que hablamos acá no es castigo, no es manipulación, no es una estrategia para que el otro reaccione, es coherencia emocional, es dejar de hablar cuando ya dijiste todo, es dejar de explicar cuando el otro ya entendió, pero igual eligió no estar. El silencio consciente no nace del orgullo, nace del cansancio de traicionarte. En el consultorio, una mujer me dijo una vez cuando dejé de escribirle, no fue para que vuelva, fue porque yo ya no podía más. Y esa frase es profundamente sana, porque el silencio consciente no busca respuesta, busca calma. Cuando dejas de perseguir, tu energía vuelve a vos, tu cuerpo empieza a regularse. La mente deja de girar alrededor del otro, en el silencio crea espacio. Y en ese espacio, muchas veces, aparece algo que estaba tapado por la ansiedad, tu propia voz. No es fácil. Al principio duele, porque el silencio nos deja a solas con el miedo, con la tristeza, con la sensación de vacío, pero también ordenan calarte, para no perderte. No es desaparecer, es quedarte con vos. Cuando alguien solo se queda, si vos insistís, no se está quedando, está siendo sostenido. Y sostener solo un vínculo siempre termina agotando en el silencio consciente. Es una forma de respeto propio. Le dice al otro, sin palabras, así no puedo. Y te lo dice a vos misma. También en ese silencio, algo se acomoda. La ansiedad baja. La urgencia se diluye y desde ahí empezás a entender algo fundamental. El amor real no necesita persecución, no necesita prueba constante, no necesita que te encojas para existir. Ese entendimiento es el inicio de algo mucho más profundo, no del cierre de un vínculo, sino del encuentro con una forma más sana de amarte. A muchas mujeres creen que amarse a sí mismas significa volverse frías, cerrar el corazón. No necesitarán. Pero eso no es amor propio, eso es defensa. El amor propio no te endurece, te vuelve honesta con vos. En el consultorio, escucho frases como, ahora ya no voy a dar nada, me prometí no volver a sentir. Y detrás de esas decisiones no hay fortaleza, hay dolor no elaborado. En elegirte no es dejar de amar, es dejar de abandonarte. Antes, tal vez, te adaptabas para que el otro se quede, callabas lo que dolía, aceptabas lo que no te hacía bien. Ese era el antes. Un amor vivido desde la carencia, desde el miedo a perder en él, después es distinto. No porque duela menos al principio, sino porque es más coherente en después. Escuchas tu incomodidad. Después,
respetas tus tiempos. Después, dejas de justificar lo injustificable. No necesitas levantar muros. Necesitas límites en el amor propio sano. No dice, no necesito a nadie. Dice, me necesito a mí. Incluso cuando alguien se va, y eso cambia todo, porque cuando te elegís, el vínculo deja de ser una negociación emocional. Ya no entregas tu paz para recibir atención. Ya no corres para no ser abandonada. Elegirte es quedarte en tu cuerpo cuando el otro se va. Es sostenerte cuando duele. Es no traicionarte para encajar ese movimiento interno. Es silencioso, pero profundamente transformador. Y cuando llegas a ese punto, algo se acomoda por dentro. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás peleando contra vos. Y desde ahí, con más calma y claridad, podés integrar lo vivido, cerrar el círculo emocional y entender, finalmente, qué es lo que esta experiencia vino a enseñarte. Llegar hasta acá no significa que el dolor desaparezca de un día para el otro. Significa algo más profundo, que ahora sabes dónde estás parada. Entendiste que el silencio del otro activó heridas antiguas, que insistir nació del miedo, que el apego confundió urgencia con amor, que la intermitencia te mantuvo esperando, que rogar te quitó fuerza, y que pausar, callar y elegirte te la empezó a devolver. Nada de esto te hace débil, te hace consciente, porque hay una verdad simple y muchas veces difícil de aceptar. Sí es amor. No necesita ser perseguido. El amor real no se escapa para ver si lo siguen. No se sostiene por ansiedad. No vive del miedo a perder. El amor sano se reconoce en la calma, en la coherencia, en la presencia que no confunde. Tal vez esa persona no pudo quedarse, y duele, pero eso no define tu valor. Define un límite, y los límites no son fracasos emocionales, son actos de cuidado. Soltar la persecución no es rendirse, es dejar de pelear contra una realidad que ya estaba hablando, es elegir no seguir mendigando lo que debería darse con naturalidad. Cuando dejas de correr, algo se acomoda. La respiración se vuelve más lenta, el pecho se afloja, la mente deja de girar Wolfs a Habitat, y desde ese lugar empezás a traer otro tipo de vínculo, no desde la urgencia, sino desde la claridad, no desde la carencia, sino desde la elección. Que este cierre no sea un final triste, que sea un punto de integración, una forma más honesta de amar, y sobre todo, de amar tan porque lo que es para vos no te pide que te persigas. Te encuentra cuando estás entera en sí. Este video te ayudó. Deja tu like, suscríbete y contame desde qué país me estás escuchando. Gracias por estar acá. Cuídate.